ubicados en el Evangelio según San Marcos, capítulo número 5. Y sobre el tiempo de la exposición iremos dando lectura a esta porción de la palabra de nuestro Dios, que va a comprender el capítulo 5, los versos 1 al verso número 20. Marcos 5, del 1 al 20. He de dirigirme, hermanos, a la luz de la palabra de nuestro Dios a través de este texto. Y yo creo que todos, de una u otra manera, nos hemos encontrado con situaciones difíciles. O situaciones que parecen no creíbles. Como el programa un DDC. Difícil de creer. ¿Sí? Hay situaciones que creemos que no van a poder ser diferentes. De antemano hay gente que así lo expresa. ¿Sí? De antemano, ahí está la expresión que árbol que nace chueco, torcido, jamás su rama endereza, ¿verdad? Yo creo que muchos de nosotros fuimos esos tipos de árboles, ¿verdad? Y el Señor obró. Recuerda aquel teólogo llamado, bueno, se abrevia H. Palmer, que expresó y dijo que para Dios no es difícil escribir en renglones torcidos. De esa manera, hermanos. Así que quiero aludir a este texto con este tema, hermanos, el indomable. ¿Sí? El indomable. ¿Sí? Hay muchas expresiones que podríamos pensar acerca de esta realidad que el mismo texto nos presenta. Y si hemos de recordar el contexto del capítulo 5, hermanos, es Marcos 4, del 35 al 41. Allí pudimos contemplar y ver lo que era una fiera tormenta. Ahora, antes una fiera tormenta, ahora un hombre atormentado. Y el mismo texto va a decir, hermanos, qué era aquello que lo atormentaba. O sea, tormentos existen. De antemano la palabra tormento se relaciona mucho con lo que es el infierno. ¿Sí? Porque habrá tormento, porque ahí será el crujir de dientes y donde el gusano nunca muere. De antemano la parábola del rico y Lázaro habla así, yo aquí estoy en tormento. ¿Sí? Esta expresión, hermanos, el mismo escritura nos va a hablar de un hombre que está atormentado. Y vamos a ver qué es aquello que lo atormenta. Porque algunos nos pensaremos, hermanos, que sí, hay muchas cosas que también a nosotros, no necesariamente un demonio, pero sí hay situaciones que nos atormentan. Y parte de ello a veces es la culpa, muchas veces es la vergüenza, muchas veces es el pasado, muchas veces son nuestras flaquezas o debilidades. Pero de una o de otra manera, amados hermanos, hay situaciones que parecen que son invencibles, que de ellas no podremos salir, hermanos. Ahora, tomando como referencia pues que el Señor Jesús estuvo en lo fiero de la tempestad, ¿sí? Él estuvo allí, sabemos cómo estuvo, ¿verdad? Él estaba durmiendo en el cabezal de la barca. Y la naturaleza, hermanos, claramente el texto dice que le obedeció. Y como le obedeció, hubo gran bonanza. Ahora la incógnita es a la luz de Marcos 5, 1 al 20. ¿Sosegará la tempestad que está en este hombre? ¿Concederá la dicha de saber lo que es la verdadera paz? Una vez más, hermanos, la intervención que se necesita. Bueno, intervenir. Hay muchas situaciones en las cuales los profesionales intervienen. Cuestiones de salud, cuestiones mentales, donde los profesionales en ingeniería o tecnología tienen que intervenir, y bien lo dice la expresión, ¿verdad? ¿Sabe? No toca. O sea, no todos podemos hacer todo, pero hay gente que puede marcar la diferencia, hermanos. A la luz de Marcos 5, entonces, veremos que la presencia divina en su acción liberadora sería la que marcaría la diferencia en esta persona. Así que, amados, partamos de este cambio. Notemos el cambio. Dicho cambio nos es presentado en lo que es el verso número 15. Ahí está el antes y el después. En su momento estaremos trabajando sobre el durante, porque hay un antes, hay un durante y un después. Notemos el cambio. Marcos 5, verso 15. Llegaron a Jesús y vieron al que había estado, ¿qué?
atormentado por el demonio, el que había tenido la legión. Y lo vieron sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Fue la manera en que cerró el capítulo 4 del verso 35 al 41. Los discípulos se sintieron un gran miedo o temor, como lo presenta el texto. Pero ahora el que había estado atormentado. Los mismos discípulos, hermanos, habían sido atormentados porque creían que esa tormenta acabaría con su existencia. Ahora nosotros nos encontramos hasta en este pasaje y hay alguien que está siendo atormentado y no necesariamente es una tempestad. El mismo texto dice que ha sido atormentado, ¿por qué? Claramente el texto dice por una legión, ¿sí?, de demonios. Casi un ejército romano, hermanos, allí, limitando su existencia. Veamos el cuadro entonces de este personaje en 3 momentos. Veamos su pasado aterrador. Veamos en ese sentido también su presente intrigador. Y lleguemos al cuadro donde veremos su futuro esperanzador. Es aquí donde quiero que sigamos la lectura, hermano. Esto ha acontecido, según el capítulo 5, verso 1, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y aquí es donde se nos presentará su pasado aterrador. Capítulo 5, versos 2 al 5. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu impuro, que habitaba en los sepulcros y nadie podía atarlo, ni aun con cadenas. Muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmeduzados los grillos. Nadie lo podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba gritando en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Si usted se pone a ver, hermanos, este relato, ¿qué cuadro ve aquí? ¿Qué condición de vida es esta? ¿Puede ser un hombre que esto sea vida realmente? Probablemente, hermanos, algunos que han caído en alguna adicción puedan mostrar algo muy cercano a este cuadro. Alguien que quizás haya caído en demencia también muestre este cuadro. Pero el texto va a cerciorarse, hermanos, de que no lo confundamos con alguna demencia mental como tal, sino realmente ahí nos dirá el origen o la causa por la cual este personaje actúa de esta manera. Este personaje estaba lleno de penumbra, estaba lleno de horror. La razón es que estaba bajo un poder. Y no era la demencia, el texto claramente dice que estaba bajo el poder de los demonios. Y en esa condición tan triste y deplorable, este personaje seguramente está devastado, derrotado. El texto dice que está desnudo. Es el terror de todos, nadie se quiere acercar a él. Sin vida propia, fuera de su juicio cabal. Y así lo presenta el texto, sin paz ni sosiego alguno. Este pasaje bíblico, hermanos, nos hace ver que sí, hay pasados aterradores. De antemano, algunos usan la expresión, mi oscuro pasado. Pero algunos dicen, mi oscuro presente, porque increíblemente existen también presentes oscuros. Y de antemano los que hacen comerciales o videos se basan y se agarran de allí con la frase lo que no sabías de. Y ahí está uno queriendo ver qué es aquello que yo no sabía y nomás nos cuentean muchas veces, ¿verdad? Porque somos a veces curiosos. Un pasado aterrador como lo presenta aquí el texto, hermanos, no es tan sencillo de lidiar con él. ¿Sí? Y muchas veces estas situaciones están allí de manera interna. Y no se dan a conocer. Por eso muchos hacen una separación entre la vida privada y la vida
pública. ¿Sí? Y por ahí hay cosas que nosotros sabemos de nosotros mismos, pero hay otros que conocen cosas que ni nosotros sabemos en ese sentido. Pero bueno, es un pasado aterrador, sí, porque da miedo. De antemano muchos dicen, mejor ni te digo, ¿sí? Porque ya no me vas a querer. Cuando quieren entablar una relación, hay personas que prefieren no hablar de su pasado. Y algunos toman valor y dicen, pasó esto y pasó aquello. Así que lo colocan allí a consideración de la otra persona. ¿Sí? Los hijos también, hermanos, lidian y luchan con muchas situaciones de estas. Porque hay cosas en las cuales han incurrido, han caído. El mismo Salmo dice, hermanos, que muchos muchachos han caído en malos caminos, en consejos de pecadores, han estado en sillas de escarnecedores y no necesariamente se han deleitado en la ley de Dios. Pero bueno, este personaje, el cuadro que se nos da aquí, hermanos, en este aspecto, su antes es un pasado aterrador. Pero no es lo único que presenta el texto. El texto también nos habla de un presente intrigador. Intriga saber qué es lo que sucede o ha sucedido. Observe usted del 14 al 17. Los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y la gente salió a ver qué era aquello que había sucedido. Llegaron a Jesús y vieron al que había estado atormentado por el demonio, el que había tenido la legión, y ahora lo ven sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y los que habían visto les contaron, una vez más va a preceder ahí, lo que le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿Sí? Esa intriga que existe aquí, hermanos, yo creo que muchos la han vivenciado también en algún momento. ¿Por qué eres diferente? ¿O qué pasó contigo? ¿Sí? Bueno, el libro de Ezequiel, hermanos, de antemano da un panorama que hay justos que pueden llegar a hacer actos injustos, pero también hay injustos que pueden llegar a un momento de llegar a ser justos. Y la sentencia que viene ahí, el alma que pecare, esa morirá. Pero lo que le intriga a esta persona es por qué está sentado, por qué está vestido y en su juicio cabal. Estaban acostumbrados a verlo en una condición deplorable, derrotado, devastado. ¿Sí? Seguramente nadie lo quería ver. Algunos consideran e infieren, hermanos, que ese camino no era transitable, porque todos le huían, le tenían pavor, imprimía terror. Hasta el día de hoy, cuando una persona así, mayormente los padres, ¿qué hacen? Apartan al niño o la niña, ¿verdad? O hasta nosotros mismos guardamos cierta distancia. Y este texto nos presenta, hermanos, que lo que en él ven es algo muy diferente a lo que estaban acostumbrados a notar en él. Ahora se muestra la abundante gracia de Dios aplicada en este hombre. Su triste condición había sido transformada. Sí, cambió de una condición triste a una condición de bondad y vitalidad. Puesto que ahora, hermanos, ya está sentado, ya está vestido y ya está en su juicio cabal. Y una vez más el texto dice, y tuvieron miedo. ¿Sí? Y tuvieron miedo. No entendían, no dimensionaban o comprendían, hermanos, lo que en este hombre había sucedido. Hemos cantado algunas alabanzas que nos hacen recordar de dónde me tomó el Señor. Por ahí hay un título de una alabanza que así de antemano se titula: ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría yo si no me hubieras perdonado? ¿O qué sería de nosotros si el Señor no hubiese tenido misericordia de mi persona, hermanos? Pero
todos de una manera se intrigan qué es lo que aconteció. ¿Y por qué, hermanos? Porque hasta el día de hoy, muchos lo lo pueden leer en los versículos que siguen. La mujer con flujo de sangre, más de 12 años lidiando con esto. Literalmente el texto dice, hermanos, que ya había gastado todo cuanto tenía. Había visitado muchos médicos y su situación, en lugar de mejorar, empeoraba. ¿Sí? Lo podemos leer aquí en el pasaje de la palabra de nuestro Dios, hermanos. Porque es cuando ella interviene. Vamos a verlo tantito. Y 26. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había que sufrido mucho a manos de muchos médicos. Eso, si analizáramos el momento, hermanos, si ese momento histórico, se infiere que habían hecho experimento tras experimento, como cuando nos dan remedio tras remedio. Y es aquí donde a veces es paradójico, ¿verdad? Que al final todos resultamos médicos. Porque nos debemos, haz esto, haz lo otro, yo hice esto, yo hice acá. Tómate esto, tómate lo otro. Esta mujer había sufrido mucho. No dice de los médicos. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos. Y no solo esto. Había gastado todo lo que tenía y de nada le había servido. Antes bien le iba peor, hermanos. Y este va a ser el caso de la hija de Jairo, hermanos. Él está angustiado puesto que su hija está a punto de partir. Usted lo puede ver allí en el verso 22 y 23. Vino un alto dignatario de la sinagoga llamado Jairo. Al verlo se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Él está seguro que si Jesús no hace nada a su hija, va a morir. Es intrigante, hermanos, porque ni los médicos, con su mucha ciencia, y aquí la Escritura no quiere descartar la acción médica, pero habrá situaciones, hermanos, que superará la ciencia médica. ¿Sí? Pero vemos también un padre amoroso, cariñoso, que está dispuesto, hermanos, ahora sí que arriesgarlo todo por tal de ver a su niña sana. Y se siente frustrado e impotente sin poder hacer algo al respecto. Pues el mismo texto de Marcos 5 nos dice, hermanos, que en realidad este hombre no hizo nada por sí mismo, porque no estaba en sus manos cambiar. No estaba en sus manos ser transformado, renovado y sanado. Y veremos, hermanos, que no fue él el que se sanó o el que se salvó a sí mismo. Así que parte del cuadro es este pasado aterrador, este pasado intrigador. ¿Qué pasó? ¿Quién lo cambió? ¿Quién lo transformó? Porque ya no está como comúnmente vivía o andaba. Y parte del cuadro también nos dará, hermanos, un futuro esperanzador. Verso 18 al 20, Marcos 5. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara quedar. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Recuerden, hermanos, que el texto bíblico no se equivoca. No usa, hermanos, como el Señor no lo ha perdonado. No, tuvo misericordia de él. O sea, en él se aplicó algo que él no merecía. Fue el amor de Dios que lo transformó. Él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él.
Y vean aquí, ya no todos temen, ahora todos se maravillaban. Y esas son las cosas que tenemos que tener presente en los textos. Porque a veces nos quedamos con lo aterrador. Todos temían, pero ahora están maravillados. Por eso es importante ver, hermanos, ciertamente lo que ha sido de nosotros, para que no nos olvidemos de dónde venimos. Pero también tengamos presente lo que ha sido en nosotros, hermanos, para que veamos que eso fue cuestión del pasado. Ahora en Cristo, nueva criatura somos en ese sentido. Ven este hombre, hermanos, en nuevas condiciones para la vida. Y si unimos algunas ideas que ya hemos estado trabajando, es que después de la tormenta vino la calma. Ha pasado de una condición de esclavo a ser un agente libre. Después de vivir bajo el poder de las tinieblas, ahora, hermanos, que el poder de Dios lo ha liberado, seguramente como luz resplandecerá en toda aquella región. Este personaje se convirtió en un testimonio vivo, ¿sí?, de que ciertamente hay cosas imposibles para nosotros los hombres, pero no para Dios. Y este texto recalcará que tanto para él como para muchos de nosotros también existe una misión superior en la vida. Existe una misión superior en la vida. Y esto da para desarrollar todo un tema, hermanos. Porque a veces la misión superior en la vida es ser exitosos, ser famosos. Hoy día en la tecnología es ser youtuber, ser influencer y estar allí que todos conozcan, ¿sí? Como en su momento decían que todo México se entere. Pero bueno, el mismo pasaje nos va a decir, hermanos, que la misión superior en un sentido había sido transformada. Y la misión era, hermanos, hablar, contar de cuán grandes cosas el Señor había hecho con él. Y cómo el Señor había tenido misericordia de él. Lo cual hizo. El cual se fue, dice el texto, y comenzó a publicar en Decápolis. Y recuerden, Decápolis es ciudad, 10 ciudades como tal. ¿Y qué proclamaba o publicaba? Bueno, en alguna aplicación, hermanos, si estás en tus redes sociales, ya sea Facebook, Twitter o alguna otra por ahí, Facebook, ¿verdad? ¿Qué publicamos también? Él empezó a publicar, a postear, ¿qué? ¿Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él? Y eso causó maravilla. Primero fue asombro, ahora maravilla, hermanos. Bueno, podemos ver la misericordia de Dios aplicada a la vida de este hombre. Y esta realidad que presenta el texto, hermanos, nos hace recordar aquella pregunta que vemos en el Salmo 8:4. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Qué es el hombre? Porque decimos, bueno, ¿realmente el hombre merece tanto? El Salmo 8 está, hermanos, entre lo que es la grandeza de Dios y la finitud del hombre. Porque el texto de Salmo 8 inicia que, oh Jehová, Dios nuestro, cuán grande es tu nombre en toda tierra. Así inicia, así termina. Pero en medio de esto, hermanos, podemos ver cómo Dios quiso colocar dignidad en la vida de los hombres. Cómo Dios quiso darles libertad. Quiso darles su imagen, hermanos, para que lo representaran en esta tierra. Pero sabemos la condición caída del hombre. Por eso la incógnita es: ¿qué es el hombre? Para que lo visites. ¿Y quién soy yo, hermanos, para que Dios me mire? ¿Quién soy yo para que Dios muestre su misericordia en mi vida? Y es que vale la pena hacer esta pregunta, porque la Escritura también, hermanos, nos retratará la condición del hombre en general. ¿Sí? El hombre está cautivo, sigue cautivo. La misión del Evangelio
es eso, traer libertad a los cautivos. El Mesías cumpliría con esa función. ¿Sí? Cuando el Señor aparece a Pablo y da directrices, hermanos, en lo que consistirá la misión de su vida, una misión superior para su vida, alude y apela hasta esta realidad. Quizá la recuerde o no, pero es lo que presenta el libro de Hechos 26, 18. Allí en ese texto, hermanos, Hechos 26, 18, cuando el Señor habla con Pablo, él vuelve a relatar su conversión, presenta esta triste realidad. Primero libera del verso 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Con qué fin, hermanos? Para que abras sus ojos, para que se conviertan ¿de dónde? De las tinieblas a la luz. Y se conviertan de la potestad de Satanás a Dios. Y si esto sucede por obra del Evangelio, por convencimiento del Espíritu Santo, también nos dice para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Si usted se pregunta, hermanos, ¿por qué predicar el Evangelio? Aquí nos da 3 razones. Las identificó y las 3 vienen con la palabra para. Para que abra sus ojos. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Y el tercero, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Y esto por qué tiene que ser así? El mismo pasaje que acabamos de estudiar, hermanos, es Marcos 5. Dice que muchos habían hecho todos los intentos para con este hombre indomable, habían sido intentos fallidos. Nadie podía atarle, dominarle. Grilletes les ponían, hermanos, dice el texto, los desmeduzaban, los hacía añicos. En su momento vamos a recordar que una fuerza similar operaba en Sansón. Pero ahí no era el demonio, ahí era el Espíritu de Dios que le daba fuerza. Por lo tanto, hermanos, el hombre sigue cautivo. Y claramente el libro de Efesios 2, verso 11 al 13 nos dirá que el hombre sin Dios está, y textualmente dice, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Está como aquella mujer que en su momento puso su esperanza en los médicos y no pudieron. Le apostó a los recursos que tenía y tampoco pudo solucionarlo. Fue hasta que Jesús dijo, alguien me tocó, porque poder ha salido de mí. Usted va a recordar ahí el libro de texto de Efesios, hermanos. Vamos a recordarlo solamente. Es Efesios 2, del 11 al 13. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais, ¿qué? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Estabais lejos, ahora hemos sido cercanos. Y es que precisamente, hermanos, para eso vino Cristo. Para marcar la diferencia en la condición caída del hombre. ¿Sí? Porque aquí en el contexto anterior, verso 1, Él es el que da vida a nosotros, aun cuando estábamos muertos en vuestros delitos, pecados. Así que, hermanos, en el pasaje que hemos considerado, los versículos números 7 al 12, claramente la Escritura nos dice qué es lo que realmente pasó.
Porque este hombre ahora ya, después de ser atormentado por los demonios, ahora está sentado como muchos de nosotros. Ya está vestido y ya está en su juicio cabal. Porque alguien, hermanos, que no está en su juicio cabal seguramente no esté, como muchos de nosotros estamos. Y el texto nos va a decir, hermanos, que para eso vino Cristo. Verso 7. Marcos 5. Clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviara fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y Jesús, dice la Escritura, de inmediato les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus impuros, entrando en los cerdos, los cuales eran como 2000, se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Esto no sucedió por arte de magia. Esto no sucedió, hermanos, porque el hombre en su anhelo decía: yo quiero ser diferente. Esto no sucedió porque este hombre tuvo suerte y por esa suerte, tan gran suerte que tenía, Jesús pasó por ese lugar. Como aquel que se haya sacado la lotería. Realmente el texto dice, hermanos, que fue Jesús el que marcó la diferencia. Y es lo que el evangelista Juan lo precisa. Primera de Juan 3:8. Primera carta a Juan, verso 8. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Vean la expresión bíblica. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Para eso apareció. Por esto es que este hombre indomable fue domado. Por este hombre con el cual nadie podía, Jesús lo doblegó. Lo liberó, lo sanó. Porque para esto ha venido Cristo. Sí, hermanos, hay personas que parecen que no van a cambiar. Pero a veces nos sorprenden que con el paso de los años esas personas ya son diferentes. Por eso vemos gente que da testimonios de quién era y quién son. Y es que la Biblia lo presenta. Ciertamente el que está en Cristo, la Biblia lo precisa. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, hermanos. Así que a la luz de este texto, hermanos, privarse de la libertad, privarse del entendimiento, del sentido de la vida, y dispensen la palabra, embrutecernos con cosas que tienden a tomar control sobre nuestras vidas, sobre nuestras finanzas, sobre nuestra tranquilidad, sobre nuestra paz. Dar lugar al diablo, como Pablo dice, no deis lugar al diablo. Nos hace recordar, hermanos, como en algún momento lo presenté en la vida de Sansón, la vida no es un juego. Por eso vale la pena preguntar a nosotros mismos, ¿habrá algo que me controle de una o de otra manera? ¿Estaré sin cadenas o grilletes literales, pero sí dominado por cosas o situaciones que me hacen deambular en esta vida? Absorto por esto, por aquello. La Biblia le llama afán también. Y algunos usan la expresión como idos. Y hay esposas que así dicen, ya mi esposo no es el mismo.
O mi esposo no es el mismo, mi hijo no es el mismo. Algo pasó. Y no siempre ha pasado para bien, ha pasado para mal. La diferencia es que Cristo cambia para bien, hermanos. Sepamos que hay mucho en juego. La familia, las amistades, la misma dignidad, la libertad, el dominio propio, de que no hagamos cosas de las cuales nos podamos arrepentir posteriormente. O decir, la vida misma, hermano, está en juego. Tu libertad, tu tranquilidad, tu paz. No se necesita mucho. Si usted recuerda el libro de Eclesiastés, capítulo 10, verso 1, dice que las moscas muertas, ¿sí?, echan a perder el perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio o honorable, hermanos. A la luz del cuadro tan aterrador en el cual este hombre vivió, no se nos dice cuántos años. ¿Sí? Es sorprendente, porque en cuanto a la niña, sí nos dijo que tenía 12 años. En cuanto a la mujer, sí nos dijo que tenía 12 años padeciendo. Pero de este hombre no se nos dice cuántos años pasó en esa triste condición. Pero a la luz de ese relato bíblico, hermanos, tenemos que estar muy conscientes que no deberíamos subestimar el poder destructor del mal. Teníamos que reconocer que somos incapaces contra un enemigo, hermanos, que no se pone la mano en el corazón para hacer daño. La misma Biblia lo presenta. Juan 10:10 dice que el ladrón ha venido para robar, matar y destruir. El mismo Señor Jesucristo nos enseñó a orar en la oración del Señor, Mateo 6:13. ¿Sí? Y líbranos del mal, o líbranos del maligno. Y hay muchos otros pasajes bíblicos que aluden a esa realidad, hermanos. Cuán importante es pues que después que este hombre sana, Dios lo libera y lo transforma y lo renueva. Va y comenta lo que el Señor ha hecho en él, hermanos. Ahora ya no viviendo en el poder del diablo, ahora viviendo en el poder de Dios. Y es allí donde hemos de vivir, en el poder de Dios. Y específicamente es el Espíritu Santo el que nos da poder para hacer la obra de Dios. Reitero lo que ya había mencionado. Sansón poseía una fuerza descomunal, mas esta no provenía de sí mismo, provenía de Dios. Somos conscientes que el texto dice, hermanos, que el Espíritu Santo era el que obraba en él, venía sobre él y él actuaba de esa manera. Sí, por el poder de Dios, hermanos, realmente es que las cosas son posibles. Es menester que tanto usted como yo vivamos en esa obediencia a Dios antes que la obediencia al enemigo. Le invito a que juntos leamos Santiago 4, verso 7. El libro de Santiago 4, verso 7. Es amplio este texto, algunas acciones vienen ahí muy puntuales. Y dentro de estas acciones está ella, hermanos. Santiago capítulo 4. Vamos a leer del verso, hermanos, 7 al 10. Quiero partir haciendo énfasis en el verso 7. Someteos, pues, a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Segunda acción. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestra gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor
y los exaltará. La Biblia habla dos acciones, una voluntaria y otra involuntaria. El verso 7, la voluntaria es, someteos pues a Dios. La involuntaria es, resistir al diablo. Es decir, no se dejen someter por el diablo. Dios nos dice, sométanse ustedes antes que el diablo les someta a ustedes. No podemos con él. Cristo es el único, según el libro de Colosenses, hermanos, que los venció en la cruz. Acabamos de leer primera de Juan 3:8, que para esto vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. ¿Hay indomables todavía? Sí, mi esposo, va a decir alguna hermana. Mi esposa, mi hijo, mis hijos, mi nieto, mi nieta, mi vecino, mi vecina. ¿Cómo lo domo, hermano? No son animales, hermanos. Uso la expresión, ¿verdad? Pero era que el mismo texto me dio pauta a decir que no podían dominarlo. Porque esa es la acción humana, la tendencia humana es vivir para dominar a otros. Por eso queremos muchas veces poder, posición, para estar por encima de los otros y poderlos subyugar. Pero no queremos ser subyugados. Dios en su gracia nos concede, hermanos, ponernos delante del Señor y agradecer que nos haya librado del poder del diablo. Por eso dice que nos haya traído, trasladado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Oramos? Vamos a dar gloria al Señor. Soberano y eterno Padre, tú que conoces nuestros corazones y nuestros pensamientos, somos conscientes, Señor, que hemos dado lugar muchas veces al enemigo. Hemos cedido terreno. Muchas veces, Padre, hemos roto filas y el invasor ha llegado. Bendito Dios, venimos y apelamos a tu gracia, a tu favor y a tu amor, a esa obra de Cristo que deshace toda obra del diablo. En la mente y el corazón de quienes somos creyentes, Señor. Pero que también seas tú el que abras ojos, el que las personas las conviertas de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Y que, Padre, seamos conscientes de ser perdonados y de tener herencia con los pecados. Confirma la fe en Jesucristo. Podamos ver, Señor, que aún ante lo fiero de la naturaleza, tú tienes el poder porque lo gobiernas todo. Y aún ante las fuerzas del mal, tú tienes el poder porque eres el Señor de señores y el Rey de reyes. Por eso a ti, Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra y nuestra gratitud por haber tenido misericordia de cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios, amado.